ayudar a responder la pregunta que te quería hacer en torno a esta polémica, entre comillas, que se da siempre cuando hablamos de Allende en el ámbito más bien de la historia o de la interpretación, que es de esta personalidad política de Allende. Por un lado, un Allende, podríamos decir, socialdemócrata, un Allende, digamos, que pasó por el Senado, un hombre, digamos, en la línea democrática chilena, pero por otro lado, muy cercano a Cuba, muy cercano a Olas, es decir, él dirige Olas. Entonces, hay una contradicción. ¿Tú tienes tu propia interpretación? Sí, yo pienso que no sé si lo llamaría contradicción. Yo pienso que era razonable. Él, en términos chilenos, jamás habría hecho una vía estilo cubano, nunca. Él tenía clarísimo, por eso lo que acabas de decir, digamos, empanada con sabor a vino tinto y empanada tenía un profundo significado, bastante más profundo de lo que aparece una frase trivial, digamos, que quería decir acorde a nuestra institución, a nuestra tradición, a nuestra forma de ser, a nuestra cultura política, etcétera, etcétera, etcétera. Allende fue toda la vida un republicano. 4 veces candidato presidencial, 4 veces candidato al Senado, digamos, triunfante las 4 veces, y una vez candidato a diputado del año 37. O sea, toda su vida, todo su mundo político lo desarrolló siempre en los cargos de elección popular, en los cargos institucionales, como se llama el Parlamento, y donde desarrolló esa tremenda labor, digamos, parlamentaria, que siempre ha quedado un poco oscurecida, comillas, por bueno, el 11, su dignidad o los gestos, lo que sea. Pero por otro lado, lo que te decía, el mundo en que vivíamos era un mundo muy ideologizado. Y la Revolución Cubana, en sus inicios, para mi padre y para muchos de nosotros, era una tremenda esperanza, era un ícono. Era el triunfo contra una dictadura corrupta, una sociedad tremendamente, digamos, bueno, una sociedad corrupta donde sabíamos lo que era. Entonces sonaba una cosa tan fantástica, digamos, que era imposible no entusiasmarse. Pero ese cariño de mi padre a la Revolución Cubana, que la vio desde sus inicios, o su amistad personal con Fidel, que la mantuvo hasta el final, nunca iba a significar. Y aquí donde yo discrepo totalmente los que tratan de decir que Allende iba a aplicar o iba a poco menos que introducir. Es un poco la idea, sí. No. Hay una línea que dice, hay una interpretación, hay dos interpretaciones, hay muchas, pero digamos la de un sector de la población chilena que dice, bien, se reconoce que Allende era un demócrata en la medida que tiene un historial republicano, pero está rodeado de una serie de partidos y de movimientos que buscan realmente llegar a la dictadura del proletariado. Entonces, eso es lo que genera, en el fondo, el golpe. Claro. Porque Chile no quiere, obviamente, entrar en la órbita comunista. Tenemos interpretaciones distintas, vamos por una línea de interpretación. Mira, yo voy a decir una cosa. Allende apoyaba la liberación de los pueblos, lo que pues sería, por supuesto, Chile fue un activo participante en movimientos no alineados. Allende apoyar la liberación de los pueblos. Allende viaja a Vietnam cuando es presidente del Senado, y es una cosa que los vietnamitas hasta el día de hoy se emocionan, porque es la última persona que conversa con Ho Chi Minh, pero además está en plena guerra. O sea, va al campo de batalla, le toca ver bombardeos, pero cerquísimo, incluso le impresiona ver a los médicos trabajando. En fin, ese Allende era real, existía. Es un Allende además que es muy consecuente en eso. Él sentía que él tenía que dar su solidaridad y quería conocer de cerca esta experiencia. Eso es un Allende clarísimo, digamos. Pero ese Allende, ya transformado en presidente, es un Allende que tiene las mejores relaciones con sus distintos países vecinos de América Latina. Tiene una estupenda relación con Perú, tiene una muy buena relación con Argentina, con gente tan diferente como podía ser los que gobernaban uno y otro. Estamos hablando en Perú, de Velasco Alvarado, y estamos hablando en Argentina, las distintas pasas. Cámpora viene después, que él va al triunfo de Cámpora, pero antes de Cámpora, el general, que se nos ocupó el nombre. Onganía. No era Onganía, pero bueno, tiene una muy buena relación, porque él tiene esta política que él llama de el pluralismo ideológico y necesario respeto a las diversidades. ¿Qué pasó entonces, Isabel? Entonces Allende muestra en los hechos, por eso es lo importante, que Chile, un país tan pequeñito, y Chile en el 70-73 abre relaciones con todos los países del mundo prácticamente. Fue Allende el que establece las relaciones plenas con Vietnam, con China, con Cuba. Pero al mismo tiempo yo diría que difícilmente otro gobierno había tenido mejores relaciones como las que es capaz de tener en ese momento con Bolivia, con Perú, con Argentina,
y su doctrina del pluralismo y de la diversidad ideológica y el respeto en ese sentido al vecindario. Es él. Pero él encabezaba una coalición. Pero el Partido Socialista, con sus contradicciones, mi querido Partido Socialista, es cierto que en el Congreso de Chillán había desechado, después del fracaso de la campaña del 64, había dicho ya basta, en la vía electoral no, poco menos que no resulta. Usemos la vía violenta para llegar al poder. Pero no llegó nunca a eso, al contrario. ¿Qué pasó después? Ya el 69, que no fue fácil al inicio, acuérdate que hubo una rueda de precandidatos, de Neruda, en fin, hasta que ya se resuelve y una vez más, por supuesto, es Allende el candidato y todo el Partido Socialista detrás. Y todo el Partido Socialista detrás. Lo apoyó primero el PC. Costó, pero finalmente después todo el Partido Socialista detrás. Entonces, todo esto son mitos que se han hecho intencionales, perdóname, pero se han hecho intencionales para tratar de justificar lo que a mi juicio no tiene justificación, pero en fin, que se supone que se perseguía una dictadura proletariada. Pero ¿cómo se podía perseguir una dictadura proletariada si estábamos hablando de que funcionaban, como lo dice ese maravilloso discurso en Naciones Unidas? Congreso, por supuesto, partidos políticos, por supuesto, libertad total de los medios, por supuesto. Nunca hubo censura a los medios. Aquí los medios podían decir lo que querían. Nunca hubo censura. Aquí hay libertad total. ¿De qué dictadura se hablaba? Cuando te dice, está rompiendo la democracia, pero si por favor, los medios eran absolutamente libres y de hecho había más mayoría de medios contrarios, opositores, que los que había a favor del gobierno.